Recuerden que estamos trabajando diferentes teorías acerca de la existencia o el negar, es decir, la inexistencia de la divinidad. Una tercera teoría es el agnosticismo. Básicamente, lo que significa es la negación de la posibilidad de conocer a Dios a ciencia cierta. Aquí no se niega tanto al Dios como tal, pero sí ese conocer a Dios a ciencia cierta. Y este agnosticismo tiene una historia y una tipología. Por ejemplo, una letra serían los filósofos de los siglos XVIII y XIX. Entre ellos está Emmanuel Kant, que propone que, aunque admite que los seres humanos podemos conocer el mundo de los fenómenos, también afirma que no podemos conocer con total certeza lo referido al númeno, a lo espiritual. Eso lo plantea en su obra Crítica a la razón pura. Así es de que dice que para poder lograr plenamente los objetivos morales humanos, se requiere la vida después de la muerte, ¿ya? Para lograr los objetivos morales humanos se requiere la vida después de la muerte. Eso significa que mientras que estemos en esta corporeidad, en esta dimensión, no va a ser eh, posible lograr esos objetivos morales. Así que se deduce la existencia necesaria de Dios, ¿correcto? De la libertad y de la inmortalidad. Eso lo plantea en Crítica de la Razón Práctica. La existencia de Dios, de la libertad, de la inmortalidad. Efectivamente, el ser humano es un ser inmortal. No somos eternos porque tenemos un principio, pero sí somos inmortales porque no morimos. Por lo menos hay una parte del ser humano que no muere, que es esa parte inmaterial. Otro de los filósofos es David Hume. Enseñó que cualquier afirmación significativa debe ser racional o bien someterse al control de los cinco sentidos. Eso es bastante interesante, pero está muy basada en el materialismo, porque hay muchísimas realidades que no se pueden someter ni percibir con estos cinco sentidos de nosotros, ¿correcto? Según Hume, dice que las creencias son ocasionadas por las costumbres o por los instintos, pero no por la razón. Entonces aquí él coloca un filtro muy importante, es la razón en todo lo que se puede creer. Y dice entonces, eso lleva a que esas creencias no tienen un carácter cierto y demostrable. Está por otro lado Herbert Spencer, que argumentó que las mentes humanas están necesariamente excluidas del conocimiento de la realidad última. Claro, eso es cierto porque nosotros con nuestra mente no podemos percibir muchos elementos que se salen de nuestras coordenadas lógicas y que se salen de esta dimensión, ¿correcto? Y nosotros no podemos entender. Solamente para colocar un ejemplo, la eternidad, concepto de eternidad, no lo podemos entender nosotros. Eh, Puesto que son relativas y finitas y por lo tanto incapaces de captar lo absoluto. ¿Quién? Nuestra mente. Nuestra mente es relativa, nuestra mente es finita, entonces no es posible captar con esa mente lo absoluto. Dice que, sin embargo, las personas sí pueden tener una especie de certeza vaga e indefinida de la existencia de lo absoluto. Es cierto, tenemos nosotros una especie de certeza vaga e indefinida, pero no total de ese absoluto. Por otro lado está Augusto Comte, que propone lo que se conoce como el positivismo. Ese positivismo llegó a ser casi que una religión en la época, en esta época actual, ¿correcto? Este propone que además de ser una filosofía, el positivismo también supone el conocimiento que se limita a lo fenomenológico. Enseñó como ley sociológica que han existido etapas en la historia humana. Entonces, él va a dividir la historia en diferentes etapas. La primera etapa es la teológica, que se caracterizó por el fetichismo, luego por el politeísmo y hasta llegar al monoteísmo. Hay una segunda o hubo una segunda etapa que fue la metafísica, que coincidió con la ilustración y él propone que estamos en una tercera etapa a la cual él le ha llamado el positivismo, precisamente que es toda esta etapa científica. El conocimiento se obtiene solamente por el medio del conocimiento científico, el método científico, nada más para de contar. Y por otra parte, los métodos cognitivos que se utilizaron en las primeras etapas ya han perdido su validez.
¿En cuáles etapas? En la etapa teológica y en la etapa metafísica, ¿ya? Una letra B nos hablaría del positivismo lógico. Recuerde que estamos trabajando el agnosticismo y de ese agnosticismo podemos también hablar del positivismo lógico. Y ese también es un movimiento filosófico que surge en un seminario que tuvo lugar en Viena. Lo dirigió Moritz Schlick en la laminilla de arriba y otra persona ahí que estuvo fue Alfred Julius Ayer en la laminilla de abajo. Y este fue un intento de limitar el lenguaje significativo o representativo a las afirmaciones a priori, es decir, las afirmaciones analíticas, las afirmaciones matemáticas en las cuales 2 más 2 es 4. Y hay otras afirmaciones que son las a posteriori, que son las sintéticas, que son las informativas, las verificables científicamente. ¿Ya? Entonces, reitero, él intentó limitar el lenguaje significativo o representativo. Los positivistas lógicos admitían también el uso del lenguaje representativo o también se le conoce como lenguaje emocional, considerando que las afirmaciones teológicas no podían ascender a un nivel más alto que el emotivo. Bueno, obviamente la teología sí puede ascender a un nivel más alto que el emotivo, pero ellos lo plantearon hasta allí nomás, hasta la emotividad. ¿Y por qué plantean eso? Porque obviamente no hay demostraciones científicas de esas afirmaciones teológicas, porque son afirmaciones de fe, ¿ya? Una letra C en este agnosticismo es el cientismo. Ese cientismo, analógicamente al positivismo de Comte, el cientismo sostiene que el único conocimiento válido es el que se deriva del método científico. Aquí es pura ciencia, solamente método científico y ese conocimiento que nos da ese método científico es el único válido, ¿ya? Es decir, la observación, la experimentación, la verificación, tener a la ciencia como nuestro Dios. Hay una crítica que se le hace al agnosticismo y es que se contradice en cierta medida, pues dice que hay un inconocible que se puede conocer, perdón. Si es inconocible, no podría conocerse. Ellos dicen hay un inconocible que se puede conocer. Recordemos que el agnosticismo es no se puede conocer a Dios, pero realmente sí podemos conocer a Dios. Obviamente no totalmente, solamente lo que Dios nos deja ver en su revelación, ¿correcto? Pero tampoco podemos decir que no se puede conocer. Es un error. Saber que algo existe y que no lo podemos conocer constituye, de hecho, un saber considerable. Es decir, ya estamos conociendo algo. Cuando yo digo, hay algo, hay alguien que existe, pero no lo puedo conocer, ya estoy conociendo algo de ese alguien, ¿ya? Por otro lado, el agnosticismo también carece bastante y es bastante reduccionista, al igual que el ateísmo y que el materialismo, porque reduccionista, porque está obviando, desconociendo toda una realidad espiritual que existe. No porque nosotros no podamos ver el mundo espiritual, no, no por eso no existe, claro que existe. Pero también tiene un valor el agnosticismo y es que representa la verdad de que el hombre no puede conocer a Dios por medio de sus propios esfuerzos. Ya no podemos conocerle totalmente. Reitero solamente lo que Dios ha permitido que nosotros conozcamos de él. Y que todo conocimiento racional de Dios es extremadamente hipotético e incierto, sí. Eso es también verdad. Eso es, grosso modo, lo que es el agnosticismo, siempre al estilo de GESA Internacional.